Empezaremos hablando sobre qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de procesos físico-químicos que los seres vivos realizan en su interior o fuera de él para poder alejarse del equilibrio termodinámico. Termodinámicamente hablando, un ser vivo es un sistema abierto que intercambia con su medio, tanto materia como energía como información. El metabolismo es considerado el motor de la vida, ya que en él se obtienen moléculas de gran valor para el ser vivo a la vez que energía. El metabolismo está compuesto por tres fases. 1. Obtención de moléculas básicas a partir de la degradación de macromoléculas. La degradación de distintas macromoléculas convergen en la molécula de acetilcoenzima A. Esta fase se produce la liberación de energía. El acetilcoenzima A entra al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Se va a oxidar produciendo una molécula de GTP, 2 de dióxido de carbono, 1 de NADH reducido y otra de FADH. Es un proceso anabólico no espontáneo. 3. Se produce una transformación hasta la molécula de CO2 y energía, útiles para la célula. Esto ocurre por reacciones redox, las cuales mediante cadenas de electrones acaban en la síntesis de ATP. En la membrana se generan gradientes electroquímicos de protones por acoplamiento quimiosmótico. Esto da lugar a moléculas que generan energía a los seres vivos y otras moléculas para almacenar esta energía. El NADH y el FADH donan sus electrones, ocasionando un bombeo de protones y la reducción final del oxígeno a agua, con una elevada producción de ATP. En el metabolismo diferenciamos dos tipos distintos de rutas: las rutas catabólicas o degradativas y las anabólicas o biosintéticas. En las catabólicas se da la degradación de compuestos con estructura compleja, para así formar elementos de estructura sencilla, mientras que en las anabólicas se usan estos elementos de estructura sencilla para sintetizar moléculas más complejas. En las catabólicas se da la liberación de energía debido a la rotura de estos compuestos complejos, por lo que diremos que es una ruta exergónica, mientras que en las rutas anabólicas se necesita de un aporte de energía, por lo que diremos que es una ruta endergónica. Ambas rutas están interconectadas por metabolitos comunes y moléculas ricas en energía, las cuales son ATP, NADH, NADPH y FADH2. Existen diferencias entre el anabolismo y el catabolismo, tales como que en el anabolismo se fabrican moléculas complejas a partir de elementos de estructura simple. Para ello se requiere de un aporte de energía, por lo que diremos que las reacciones que se dan son reacciones endergónicas. Por otro lado, en el catabolismo se da degradación de moléculas complejas en elementos de estructura simple, con la consiguiente liberación de energía, por lo que diremos que las reacciones son exergónicas. En el anabolismo, los compuestos iniciales de los que se parte son compuestos iniciales conocidos, mientras que en el catabolismo hay una gran variedad de compuestos iniciales. En el anabolismo se transforman compuestos simples en compuestos complejos, gracias en parte al aporte de energía. Sin embargo, en el catabolismo se da la degradación de compuestos complejos en compuestos simples. En el anabolismo actúan hormonas como pueden ser el estrógeno, la testosterona o la insulina, mientras que en el catabolismo actúan las hormonas como pueden ser adrenalina, el cortisol o el glucagón. En el anabolismo se dan procesos de reducción, mientras que en el catabolismo se dan procesos de oxidación. Un ejemplo de anabolismo podría ser la fotosíntesis o la síntesis de proteínas, y un ejemplo de catabolismo es la glucólisis. Para poder ver con más detalle la diferencia entre las rutas anabólicas y catabólicas, pondremos el ejemplo de la síntesis y degradación de nucleótidos. Para empezar, hay que decir que los nucleótidos son los elementos monoméricos de los ácidos nucleicos y que la replicación del ADN necesita un aporte masivo y continuado de nucleótidos para así poder mantener su tasa de síntesis para poder realizar una rápida división celular. Hay que tener en cuenta que la síntesis de los desoxinucleósidos trifosfatos requeridos para la replicación del ADN requieren un gasto muy considerable de ATP. Hay dos tipos de nucleótidos, los púricos, que presentan un anillo púrico en su estructura, y los pirimidímicos. En este ejemplo nos centraremos en la degradación de los nucleótidos púricos, cuyo producto final es el ácido úrico, y de su biosíntesis, en la cual veremos la gran cantidad de ATP requerida para la biosíntesis de los nucleótidos púricos, además de la gran complejidad que conlleva. Vamos a empezar hablando por el catabolismo de las bases púricas. El AMP y el GMP son derivados de la degradación del ARN. La degradación de estos viene dada por los siguientes procesos. 5' nucleotidasa elimina el 5' fosfato del AMP y del GMP,
dando lugar a los nucleósidos respectivos, que son la adenosina y la guanosina. La adenosina formada anteriormente es desaminada por la adenosina desaminasa, dando lugar a la inosina. La guanosina y la inosina son atacadas por la purina nucleósido fosforilasa, que libera la base respectiva y además alfa-D-ribosa 1-fosfato. La guanina es transformada en hiposantina mediante la enzima guanasa. La hiposantina formada a partir de la guanina es oxidada primero a santina y finalmente esta es otra vez oxidada a ácido úrico. El proceso puede tener lugar mediante dos actividades enzimáticas distintas, la de la santinooxidasa y la santino-deshidrogenasa. Hablemos ahora de la biosíntesis de los nucleótidos púricos. Esta biosíntesis es un proceso metabólico complejo que requiere una cantidad muy apreciable de energía en forma de ATP y que sin embargo se lleva a cabo prácticamente en todo tipo de células. La procedencia de los 9 átomos que forman el anillo púrico son: el nitrógeno 1 procede del aspartato, el carbono 2 y 8 de coenzimas folínicas, el nitrógeno 3 y 9 del nitrógeno amídico de la glutamina, C4, C5 y N7 del aminoácido glicina y por último el C6 del CO2. Una característica importante de la síntesis de púrico estriba en el hecho de que el anillo purínico se va formando sobre ribosa 5-fosfato. De hecho, la primera reacción de la secuencia es la que incorpora el enlace glicosídico entre la ribosa y el nitrógeno, que llegará a ser el N9, el anillo purínico. Podemos considerar que el punto de partida de esta biosíntesis es el derivado 5'-fosforribosil alfa-1' difosfato, que como veremos es un intermediario clave en el metabolismo de nucleótidos, ya que interviene en el proceso de biosíntesis de nucleótidos, tanto púricos como pirimidímicos, y en su reciclado. La biosíntesis comienza con la formación de PRPP, que se forma a partir de ribosa 5-fosfato y ATP en una reacción catalizada por la enzima PRPP sintetasa. Posteriormente, la fosforribosilamina se condensa en una reacción dependiente de ATP con una molécula del aminoácido glicina, catalizada por la glicinamida ribonucleótido sintetasa. Esta reacción incorpora los carbonos 4 y 5 y el nitrógeno 7 del anillo purínico, dando lugar a la glicinamida ribonucleótido, GAR. Luego, el GAR recibe a continuación un grupo formilo procedente de la coenzima formil tetrahidrofolato. Esta reacción incorpora el carbono 8 del anillo purínico y está catalizada por la GAR transformilasa. El producto de esta reacción es formilglicinamida ribonucleótido, FGAR. FGAR incorpora a continuación un grupo amino procedente de la glutamina, que será el nitrógeno 3 del anillo purínico, en reacción catalizada por la formilglicinamida sintetasa, con producción de formilglicinamida, FGAM. A continuación tiene lugar el cierre del anillo imidazólico de la purina en una reacción dependiente de ATP, con pérdida de agua, para formar el aminomidazol ribonucleótido, AIR. La reacción está catalizada por la AIR sintetasa. Al intermediario AIR se añade CO2 en una reacción de carboxilación. Esta reacción incorpora el carbono 6 del anillo purínico, dando lugar a aminoimidazol carboxilato ribonucleótido y está catalizada por la AIR carboxilasa. A continuación, se añade una molécula de aminoácido aspartato. Se forma así el aminoimidazol succinocarbosamida ribonucleótido. Esta reacción incorpora el nitrógeno 1 del anillo purínico y está catalizada por la AISCAR sintetasa y depende de la hidrólisis de ATP. Posteriormente, en una reacción liásica se elimina del intermediario AISCAR una molécula de fumarato, quedando aminoimidazol carbosamida ribonucleótido. La reacción está catalizada por la adenilosuccinato liasa. El aminoimidazol carbosamida ribonucleótido es formado por una coenzima folínica, dando lugar a formamido imidazol carbosamida ribonucleótido, incorporando el carbono 2 del anillo purínico. La reacción está catalizada por la AICAR transformilasa.
En la siguiente reacción tiene lugar el cierre del anillo purínico con pérdida de agua para dar el nucleótido iosina 5' monofosfato, IMP. La reacción está catalizada por la IMP ciclohidrolasa. A partir de IMP, según veremos a continuación, se forman los nucleótidos AMP y GMP. IMP incorpora una molécula de aspartato, sustituyendo el carbono 6 del anillo purínico, dando lugar al adenilsucinato. La reacción es parecida a la incorporación de nitrógeno 1 en la síntesis de purina, con la salvedad de que este paso requiere GTP como donador de energía. El producto de la reacción es adenilosucinato y el proceso está catalizado por la adenilosucinato sintetasa. De la adenilosucinato se desprende una molécula de fumarato, dando lugar a adenosina 5' monofosfato, AMP, y esta reacción está catalizada por la adenilosucinato liasa. GMP se forma también a partir de IMP. En una primera reacción, IMP es oxidado a XMP, xantosina 5' monofosfato, en una reacción dependiente de NAD+, y catalizada por la IMP deshidrogenasa. A continuación, en una reacción dependiente de ATP, XMP se transforma en GMP por la donación de nitrógeno procedente de glutamina, en la reacción catalizada por la GMP sintetasa.